El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se acercó a Jesús un leproso, suplicándole de rodillas: si quieres, puedes limpiarme. Compadecido, Jesús extendió la mano y lo tocó diciendo: quiero, queda limpio. La lepra se le quitó inmediatamente y quedó limpio. Jesús lo despidió encargándole severamente: no se lo digas a nadie, pero para que conste, vete a presentarte y ofrece por tu predicación lo que mandó Moisés, para que le sirva de testimonio. Pero cuando se fue, empezó a pregonar bien alto y a divulgar el hecho, de modo que Jesús ya no podía entrar abiertamente en ningún pueblo. Se quedaba fuera, en lugares solitarios, y aún así acudían a él de todas partes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Todos aquellos que están allí de pie, yo no sé, a lo mejor podían acercarse en algún banco que está más o menos ocupado, ¿no? Hoy celebramos tres cosas muy importantes. La primera es que es el Día del Enfermo, y ya he dicho que parte de la liturgia va a ser pidiendo a la Virgen salud de los enfermos por ellos. Además celebramos el Día de Manos Unidas, por lo cual la colecta que hemos realizado en la misa de 12 de esta mañana y la de hoy van a ser también para esa institución de la Conferencia Episcopal que tantísimo bien está haciendo fuera de España sobre todo. Y además celebramos a la Virgen de Lourdes. Tal día como hoy, hace 160 años, fue cuando se presentó a Bernardita, y como considerábamos ayer, en esa 16ª aparición del 25 de marzo de 1858, se manifestó como quien es: yo soy la Inmaculada Concepción. Es decir, soy la madre del Hijo de Dios. Y precisamente desde el primer instante de mi concepción fui liberada del pecado original. Y además, según la va a saludar el ángel, en ese día precisamente que conmemoramos la encarnación del Hijo de Dios, llena eres de gracia. ¿Por qué? Porque vas a ser la madre del Hijo de Dios. Todos los privilegios, todas las gracias que Dios concede a la Virgen son precisamente porque va a ser la madre del Hijo de Dios, porque en ella ese óvulo que hay en su seno va a ser fecundado por el Espíritu Santo. Ese óvulo va a dar lugar a una carne y una sangre que proceden solo de María, y a esa carne y a esa sangre se va a unir un alma racional que Dios crea, como crea la nuestra, ha creado la nuestra en el seno de nuestra madre, cuando empezamos a existir. Y a esa carne y esa sangre, ese cuerpo y esa alma, el Hijo de Dios se une íntimamente, y quien va a nacer después de 9 meses de María va a ser el Hijo de Dios, perfecto Dios y perfecto hombre. Este es el sentido de la Inmaculada Concepción, llena de gracia, sin pecado, por ser la madre del Hijo de Dios. Pero yo quisiera considerar también la primera lectura y el Evangelio, que habla de la lepra. La lepra, una enfermedad que en la época de Jesucristo pues era incurable. Hoy día se cura, prácticamente no existen leprosos, en España muy pocos, y en todo, diríamos, este primer mundo, ¿no? En otras partes sí. Pero no solamente existe la lepra del cuerpo,
existe una lepra todavía mucho más importante. Es la lepra de la corrupción moral que estamos sufriendo fuera de nosotros, en el mundo, pero también nosotros, ¿eh? También nosotros llevamos nuestra lepra. Si no hay pecado mortal, y en ese caso hay que pasar por el sacerdote, como Jesús, como en el Levítico manda el Señor, a través de Moisés, aquel que esté leproso que se presente a Aarón, es decir, al primer sacerdote del pueblo judío, y si no, a sus hijos, que también son sacerdotes. Jesús, incluso cuando cura él, manda que vayan al sacerdote, ¿eh? No se lo digáis a nadie, pero para que conste, ve a presentarte al sacerdote y ofrece por tu purificación. Esto tiene un sentido muy fuerte, viéndolo con sentido católico, como la Iglesia siempre lo ha visto y el Espíritu Santo quiere que lo veamos. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Santísima Trinidad, que es el alma de la Iglesia, por eso la Iglesia no desaparecerá nunca, a pesar de todas las contradicciones que tenga. Y además es nuestro santificador, que está siempre ilustrándonos en nuestro entendimiento y moviéndonos en nuestra voluntad, en el entendimiento para conocer la verdad y en la voluntad para hacer el bien. Pues bien, la lepra que puede existir en nosotros, diríamos, la de menos categoría pueden ser los pecados veniales, pero hay dentro de los pecados veniales eso que se llama la tibieza, el aburguesamiento, es decir, yo ya soy bueno, a mí me sobra todo eso que dice la Iglesia, el sacramento de la confesión, el creer en que Jesús está en la Eucaristía, en que Claro, cuando hay esta situación de indiferentismo, de relativismo, esa persona está fuera de la Iglesia, ¿no? Y es un verdadero leproso que necesita ser curado. Cada uno tenemos nuestra lepra, ¿no? Puede ser, pues también la tibieza, no querer ser el mejor. Sí, yo ya me confieso de vez en cuando, hago oración, yo hago limosna, yo tal, pero no me pidas más, ya es bastante, ya. Y el Señor quiere más. El Señor quiere el corazón. El primer mandamiento, que es el primero que tenemos que cumplir, en el Deuteronomio está especificado de la siguiente manera: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y a partir de ahí vienen los demás que realmente pero los demás que son en contra o para favorecer la vida del prójimo en la santidad y en la vida y en todo lo bueno, el cuarto, el quinto, el sexto, el séptimo, el octavo, el noveno y el décimo. ¿Por qué existe corrupción en el mundo? Pues porque no se cumplen los mandamientos. No se cumplen los mandamientos. ¿A qué se debe la rebelión de los hijos contra los padres? Porque no existe, se fractura totalmente el cuarto mandamiento. O la despreocupación de los padres por los hijos. O el quinto mandamiento, con el abuso de la droga y con el abuso de todas esas sustancias que, incluso el alcohol, el abuso de... Y de ahí vienen las enfermedades también. El abuso de los mandamientos. El sexto mandamiento, no digamos. Todas las enfermedades venéreas, todo el trato de personas que hay por ahí, incluso de niños. Esa pornografía que está... Todo es corrupción, todo eso es lepra. La lepra moral que hoy día sufre el mundo. No digamos ya el séptimo y el décimo mandamientos que se unen. El décimo de deseos y el séptimo de obras. El robo, el fraude. Vienen después pues, los castigos de las cárceles y todo ese trapicheo que hay. El octavo mandamiento. La fama y el honor de las personas, tirada constantemente. Entre nosotros también, ¿eh? El Papa hace poco hablaba de que existe un cierto terrorismo entre nosotros, los cristianos. Y él llama terrorismo a ese hablar y quitar la fama de la persona. Se dice que, se ha oído que, pero eso es verdad. No sé, pero se dice Pero bueno, es como si tiras una bomba y ya la fama y el honor de esa persona se ha destruido. Aunque después a lo mejor rehagas algo, pero ¿cuánta gente? Y no me refiero solamente a los medios de comunicación social, que esos
Ya lo que haya por ahí se oiga, ya lo comunican. Y eso es corrupción, eso es lepra, la lepra moral de hoy día. Queridos hermanos, hay que ir al sacerdote, hay que confesarse. Si Jesucristo instituyó el sacramento de la confesión, fue esto, por esto, para que realmente seamos puros en nuestras conciencias, en nuestro corazón, para que realmente respetemos a los demás y sobre todo que amemos a Dios, porque es que cuando transgredimos cualquier mandamiento con respecto a hacer el mal a los demás, se lo damos también a Dios, porque Dios es Padre amantísimo, que se duele enormemente como buenísimo Padre de que sus hijos sean maltratados, en el honor, en la fama, en las posesiones, en lo que sea. Bueno, quería decir esto, y diréis, ¿y cómo hacerlo? Pues mirad, teniendo presente a Dios. San Pablo, lo acabamos de escuchar en la segunda lectura, habla a los fieles de Corinto diciendo, ya comáis, ya bebáis, o hagáis lo que hagáis, hacedlo todo para gloria de Dios. Aquí está la solución, Dios. Señor, ¿cuál es tu voluntad? Señor, ¿qué es lo que quieres de mí? Señor, tener como centro de la vida a Dios. No el que piense, no el que diga, no el que me conviene, no es que si no hago esto que Dios quiere me van a murmurar. ¿No? Pero si el ser cristiano es ser mártir, es ser testigo. Estamos en una época en que queremos solucionar todo a base de contentar a todos. Y no. Jesucristo no contentó a todos, por eso le llevaron a la cruz. Por eso fue el mártir de los mártires. He considerado durante estos días, una por una, todas las apariciones de la Virgen. Voy a leer únicamente lo que ocurre en la 17ª, que es la del milagro del cirio. Dice así: miércoles de Pascua. Bernardita se siente atraída por la gruta, donde entra en éxtasis en una larga contemplación en silencio. Lleva en las manos un gran cirio encendido. Hay unas 1000 personas, entre ellas el doctor Dossu, que viene en nombre de la ciencia. Va a comprobar qué es lo que está esta niña, si realmente es una psicópata, una persona que se inventa las cosas, una persona que... La llama del cirio, dice el doctor Dossu, que tenía el cirio entre las 2 manos. La llama del cirio recorre las manos de Bernardita sin quemarlas. Tras el éxtasis, Dossu examina las manos de la vidente y dice, no hay nada. Esto fue el día 7 de abril. Y el día 16 de julio, el día de la Virgen del Carmen, ya terminan las apariciones. Desde hace semanas toda la ciudad está agitada. Para evitar desórdenes, las autoridades han vallado la gruta y está prohibido el acceso al público. Es decir, no pueden coger el agua. Quienes habéis visto la película de Bernardita, de la canción de Bernadette, recordaréis lo que pasa allí. Bernardita se mantiene al margen de la agitación, pero el 16 de julio, fiesta de Nuestra Señora del Carmen, se siente atraída más a bien. Espera que anochezca y va a la pradera de la Riviera, es decir, a lo que es ahora la otra parte del río Gave. Empieza a rezar el rosario y ocurre la última aparición, silenciosa como las primeras. No veía nada más que a la Santísima Virgen. Nunca la había visto tan bella. Bueno, pues tenemos que la Virgen, que existe, que vive, que está en el cielo, vamos a considerar precisamente los 2 últimos rosarios, los últimos misterios del rosario, gloriosos, la Asunción y la coronación de la Virgen María. ¿Por qué? ¿Porque el Señor la hizo inmaculada? Sí, pero sobre todo por lo que dice ella cuando el arcángel se presenta y le pide el consentimiento para ser la madre del Hijo de Dios. He aquí la esclava del Señor. Y aparecerá como esclava. No aparecerá en ningún momento diciendo, que yo soy la madre de Jesús, que yo soy, que a mí me has cogido. Aparecerá como una mujer más, pero eso sí, poniendo en práctica esto que hemos escuchado de San Pablo. Ya comáis, ya bebáis, o hagáis lo que hagáis, hacedlo todo para gloria de Dios. Dijo siempre
sí a Dios. Y ahí está nuestra postura.